En este capítulo vamos a hablar sobre las fórmulas, esta posibilidad de calcular el valor de un atributo o una variable a partir del valor de otros atributos, variables o funciones. Y vamos a comenzar viendo cómo es la clasificación de estas fórmulas. Para esto recordemos un momento qué era lo que sucedía con este tema en las versiones anteriores de GeneXus. Si recordamos, hablábamos de fórmulas horizontales, de fórmulas verticales, de fórmulas aggregate select y de fórmulas compuestas. A partir de esta versión de GeneXus que estamos presentando, no vamos a hablar más de fórmulas verticales y fórmulas aggregate select, sino que solamente estaremos hablando de fórmulas aggregate. Partiendo de esto entonces, podemos decir que actualmente clasificaremos las fórmulas como horizontales, en el concepto que ya conocíamos, ¿verdad?, de una o varias expresiones aritméticas. Fórmulas aggregate, que a partir de ahora incluyen el sum, el count, average, max, min y find, y fórmulas compuestas cuando estemos hablando de un conjunto de expresiones horizontales y o aggregate. Es importante destacar que todas estas fórmulas, ya sean horizontales, aggregate o compuestas, son condicionales, o sea que admiten la definición de una condición de disparo. Anteriormente, a la hora de definir una fórmula aggregate, solamente podíamos involucrar en su definición atributos que pertenecieran a la tabla de partida y su extendida y a la tabla de llegada. Detengámonos un momento a repasar estos conceptos. ¿Qué entendemos por tabla de partida? La tabla de partida es la tabla en la cual estamos posicionados al momento de disparar una fórmula. ¿Cuál es el concepto de tabla extendida? La tabla extendida de la tabla de partida es una tabla virtual, ¿verdad? No es una tabla física, que se compone de los propios atributos de la tabla de partida más los atributos de aquellas tablas que se encuentran en relación n a 1 de una forma directa o indirecta con esta tabla de partida. En cuanto a la tabla de llegada, nos estamos refiriendo físicamente a la tabla en la cual se está evaluando esta fórmula. Vamos a ver un diagrama de tablas en GeneXus y así clarificamos un poco estos conceptos. Tenemos acá nuestra KB, vamos a crear entonces un diagrama, nos posicionamos aquí, botón derecho, New, Object, elegimos la opción diagrama y dejamos el mismo nombre. Lo que debemos hacer entonces es arrastrar sobre esta pantalla las tablas que queremos agregar a nuestro diagrama. Vamos a agregar la tabla Airline. Si presionamos este botoncito vamos a ver los atributos que componen esta tabla. Vamos a agregar también la tabla Flight, la tabla Flight Level 1 y la tabla Flight Instance. Vamos a separar un poquito para que se vea más claro. Y tenemos entonces nuestro diagrama de tablas con las relaciones, ¿verdad?, que existen entre ellas. Recordemos, por ejemplo, entre estas dos tablas estamos viendo una relación de 1 a n, donde la flechita simple está representando el 1 y la doble flechita está representando la n. Vamos a centrarnos en esta tabla Flight que estamos seleccionando y vamos a ver cuál es la tabla extendida de esta tabla Flight. Si repasamos el concepto, en la tabla extendida de esta tabla Flight van a ser los propios atributos de la tabla Flight más los atributos de aquellas tablas que se encuentran de una forma directa o indirecta en una relación n a 1. Por lo tanto, estamos hablando también de los atributos de la tabla Airline. Por lo tanto, la tabla extendida de Flight es la propia tabla Flight más la tabla Airline. ¿Qué pasa ahora si nos centramos en la tabla Flight Instance? ¿Cuál sería la tabla extendida de esta tabla Flight Instance? Bueno, sería la propia tabla Flight Instance más la tabla Flight más la tabla Airline. Si nos posicionamos ahora en la tabla Flight Level 1, la tabla extendida de esta tabla Flight Level 1 sería la propia tabla más la tabla Flight más la tabla Airline. Si en esta tabla Flight Instance tuviéramos un atributo definido como fórmula, entonces esta propia tabla sería la tabla de partida, ¿verdad? La tabla en la cual estamos posicionados al momento de dispararse la fórmula.
Los atributos entonces que podíamos involucrar en esta definición eran los atributos de la propia tabla de partida y su extendida, o sea, flight instance, flight y airline, y también los atributos de la tabla de llegada. Supongamos que la tabla de llegada, la tabla donde se evalúa la fórmula, es la tabla flight level 1, entonces estamos haciendo referencia a esta tabla física, ¿verdad? No a su extendida. Volvamos ahora a las diapositivas. Y vamos a continuar diciendo que ahora, a partir de esta versión de GeneXus que estamos presentando, en las fórmulas aggregate vamos a poder involucrar en su definición atributos que pertenezcan a la tabla de partida y su extendida, pero también vamos a poder involucrar atributos de la tabla de llegada y de su extendida. Decíamos al comienzo que cuando el valor de un atributo o una variable puede ser calculado a partir del valor de otros atributos, constantes o funciones, entonces podrán ser definidos como fórmulas. La definición de estas fórmulas vamos a poder realizarla de dos formas. Vamos a poder realizar una definición global, o sea, a nivel de la base de conocimiento, en lo que tiene que ver con definición de fórmulas asociadas a atributos, y vamos a poder también realizar una definición local, lo que llamaremos fórmulas inline, que implican la definición de estas fórmulas a nivel del código de cada objeto. Estas fórmulas inline o locales podrán ser definidas en el source de procedimientos, en subrutinas, en eventos, etc. Y el comportamiento dependerá de si se encuentran definidas dentro de un comando for each o fuera de un comando for each. Vamos a ver estos comportamientos en forma particular.